se acerca la hora de mi retiro, pero yo lo único que sé hacer es jugar fútbol. ¿Qué va a pasar después? O sea, uno está acostumbrado a entrenar 2, 3 horas al día y ganarse, un montón de dinero, ¿verdad? Esa frase de que no es que el deportista se quiebra porque mantiene su estilo de vida una vez retirado, yo no la veo así. El deportista se quiebra porque cuando llega a su retiro no creó nada para sostener su estilo de vida. Yo, digamos, el día que yo me di cuenta que ya no iba a volver a jugar fútbol, entré, o sea, en las noches, o sea, yo estaba temblando. Un deportista a los 20 años no tiene necesidad de una carrera universitaria. Lamentablemente, a los 5 años, 6 años de haberme retirado, igual que lo decía la estadística, ya había perdido todo. Todo se derrumbó. Bueno, sean todos bienvenidos a Del Deporte Aprendí, el podcast en donde hablamos de lo que nos dejó nuestras carreras deportivas como futbolistas profesionales y pues también desmitificando cosas porque es mucho lo que se dice, pero muy poco lo que se sabe. El episodio de hoy es de las quiebras post-retiro, que son más comunes de lo que ustedes se imaginarían. Y para eso tengo dos grandes compañeros, valga la redundancia, que me acompañan acá. Tengo a Francisco Rodríguez, quien es jugador profesional activo y también es experto en finanzas y en psicología, lo cual es sumamente extraño para un futbolista. Francisco, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Pues sí, como bien menciona Lina, creo que los números siempre fueron lo mío desde el colegio. Me gradué de administrador de empresas con énfasis en finanzas. Pues siempre fue esa mi pasión académica. Pensé que eso era lo que me iba a dedicar una vez que me retirara del fútbol. Pero hace 3 años que apareció la psicología y creo que fue una decisión ya un poco más maduro y con ciertas vivencias que me llevaron a tomar esa carrera, y la verdad que pues que estoy fascinado. O sea, estoy fascinado, estoy ya pues en mi licenciatura y luego que vamos a tocar un poco ese tema, creo que hacen una mezcla muy importante en la vida de cualquier deportista. Que yo creo que es el momento en el que uno realmente sabe qué es lo que lo apasiona a los 30 años. Antes uno no tiene ni idea realmente, ¿o no? Yo siento que la vida lo lleva a tomar decisiones muy precipitadas. Pero bueno, gracias por ese contexto. Sigo presentando a mi compañero de siempre del podcast, a José Luis López, alias el Pupi López, Ese quien mismo. tocó la gloria en el campo, también fuera de él, pero también caíste muy fuerte fuera de él por decisiones, pues por malas decisiones financieras. Y quiero que nos hables un poquito de eso, por favor. Bueno, hola. Sí, Lina, yo fui un jugador ordenado que estudió igual que Fran. Fui un jugador que yo dije, yo voy a concentrarme en crear un patrimonio porque la carrera solo va a durar 10 años, 12 años. Y esos 10, 12 años voy a ganar 5, 6 muy bien. El resto van a ser, digamos, ingresos normales o esperados, ¿verdad? Y así fue. Yo me hice de mis propiedades y me hice me había leído un libro que se llamaba Padre Rico, Padre Pobre, que sigue siendo muy famoso. Entonces yo empecé a comprar casas, ¿verdad? Pero sacaba crédito acá. Y lamentablemente el jugador en Costa Rica tiene contratos de 2 años, 3 años, o sea, muy difícil que tenía un contrato de 5 años. En ese momento yo tenía un contrato de 5 años con Saprissa y resulta que fui al banco a solicitar un crédito y me dijeron, yo esperaba que me dieran un crédito de 30 años y me dijeron, no, te vamos a dar un crédito de 10 años sobre el valor de la casa porque usted tiene un contrato de 5, entonces no sabemos cómo nos va a pagar después. Entonces, ahí pues tomé la decisión de avanzar y hacerlo. Entonces, Padre Rico, Padre Pobre decía que usted alquilaba, ¿verdad? Y el alquiler le pagaba la cuota. Pero en mi caso, la cuota que yo tenía que pagar era el triple porque tenía muy poco plazo, eran 10 años, y el alquiler era, o sea, un tercio de lo que tenía que pagar. Pero como yo tenía ingresos suficientes, yo cubría esa parte. Y nada, entonces creo que fue una persona ordenada, esperando cumplir esos 10 años, pero sin embargo, cuando se acaba la carrera, los ingresos, el tubo de ingresos, el tubo de agua, se cierra.
O sea, uno está acostumbrado a entrenar 2, 3 horas al día y ganarse, puff, un montón de dinero, ¿verdad? Pero llega el momento de tu retiro, puede ser que tengas tus cosas, está bien, todo bien, yo fui ordenado, pero posterior a eso, si no tienes ingresos pasivos o si no las cosas que compraste te dan dinero, empiezas a quemar, empiezas a quemar. Y eso es lo que nos pasa a todos, futbolistas, basquetbolistas, futbolistas americanos, todos, ¿verdad? Que vivimos un estándar de vida muy rápido, muy fuerte, de muy temprano, y empezamos a tener gastos muy altos que se mantienen con un salario muy alto, pero en el momento que el ingreso termina de aparecer, eh, y no tienes con qué cubrir esos gastos, empiezas Sostener. a quemar cosas. Claro. Entonces quemas una propiedad, vendes la propiedad, recoges lo que te quedaba, vendes otra propiedad y así, ¿verdad? Y ojo, no es que sigues con el mismo estilo de vida, vas adaptando tu estilo de vida, pero no alcanza, o sea, la costo de la vida sigue. Y de los jugadores que logran tener algo cuando se retiren, porque hay Claro. muchos, y creo que la mayoría, que desangran mucho su carrera como futbolistas. ¿A qué voy con esto? Que ellos cuando dicen, se acerca la hora de mi retiro, pero yo lo único que sé hacer es jugar fútbol, ¿qué va a pasar después? No, si yo juego en Saprissa, bueno, me voy a un equipo más pequeño. Ok, y luego el equipo más pequeño, ¿qué? Ya a los 33, 34 años, 35 años. No, bueno, me voy a segunda división. No, bueno, y después me voy a tercera división. Y yo siento que ellos, si no los retiró una lesión, porque ya pues pasaron los años, realmente se retiran percibiendo muy, muy poco. Y me imagino que en una crisis mental, una depresión pues fuerte por la incertidumbre de qué hacer después. No, Entonces tú me dices, me acuerdo en el episodio pasado hablamos que tú te retiraste joven porque te distrajiste un poco de las cosas que estabas ganando fuera de la cancha y dijiste, por este lado se ve bien, ¿qué pasó? ¿qué pasó? Todo se derrumbó. Sí, bueno, yo en lo personal, en mi historia personal, yo no quería andar rondando de equipo en equipo. ¿Por qué? Porque yo veía el costo de oportunidad. Irme a un equipo pequeño donde me iba a ganar un salario que no era el que yo percibía en Saprissa, era un salario que yo me podía percibir o montando un negocio o buscando un trabajo. Pero porque tenías la educación para eso. Claro, yo tenía la educación. Si no hubiera tenido la educación, probablemente haría lo que mis compañeros hacemos, ¿verdad? Todos los futbolistas, que es seguir nosotros empezamos desde muy pequeños a hacer algo y vamos, ¿verdad? Como el Caballo. burro, Sí. hacia adelante sin mirar hacia los lados. La educación te hace abrir la vista, ¿verdad? Te hace pensar, te hace ver opciones, y eso le recomendamos siempre a los jugadores que sigan estudiando, que sigan creando oportunidades, enfocados en su carrera, no se distraigan. Y con un acompañamiento profesional. Vayan a ver el episodio anterior para no adentrarnos en esto. Exacto. Pero eso ya lo hablamos en el episodio anterior, pero continúa, por favor. Sí. Y entonces, en mi caso, Frank, yo creí que estaba bien, pero sin embargo, la vida después del fútbol, pues sí, digamos, el día que yo me di cuenta que ya no iba a volver a jugar fútbol, entré, o sea, en las noches, cuando yo estaba casado, mi ex esposa me decía, ¿qué le pasa? Yo estaba temblando, ¿verdad? Y no entrenaba tanto como entrenaba como antes, no podía gastar la energía, también pensaba a futuro, ¿verdad? Que tengo que pagar, que tengo que hacer eso y lo otro, y entonces me daban esos nervios, esos ataques de pánico, ¿verdad? Que dicen ahora, y qué difícil, ¿verdad? Porque el jugador tiene un duelo, ¿verdad? Tiene un duelo emocional y tiene un duelo también económico que no va a generar tanto como generaba si no se ha preparado antes. Y en mi caso, pues sí, yo empecé, tenía mis situaciones, pero yo siempre fui una persona arriesgada, o sea, yo... Ambiciosa. Un poquito, sí, ambiciosa, bueno, bastante, pero digamos, yo no mido el riesgo, o sea, yo cuando creo en algo me voy y voy a full, ¿verdad? Entonces tomé ciertas decisiones que me hicieron perder las propiedades a mí y lamentablemente a los 5 años, 6 años de haberme retirado, igual que tú decías la estadística, ya había perdido todo, ¿verdad?
No voy a entrar en detalle, o quiere que entre en detalle en la historia. Ahí me preguntas después, mejor. Pues, Va a terminar llorando. Traemos una cerveza. Pero sí fue un momento muy difícil porque el patrimonio pequeñito o grande lo perdí. Pero puedes contarnos un poco, como en resumidas cuentas, o sea, viste una oportunidad de inversión, te fuiste all in, absolutamente all in en esa inversión, compraste más de lo que, si quieres, cuéntanos un poco. Sí, digamos, el futbolista tiene que ser posterior, o cualquier persona que tenga un patrimonio, y aquí el señor de los números no, lo podría decir, uno tiene que ser ordenado y disciplinado, ¿no? En mi caso, yo había comprado 3 casas, había comprado un lote aquí en una playa que se llama Junquillal en Costa Rica, en Guanacaste. O sea, te había ido muy bien y por eso... Sí, tenía 2 carros, el de mi ex esposa, y tenía 2 hijos, estaban en escuelas, ¿verdad? Y toda la cosa. Todo iba marchando bien porque yo me había preparado para este momento financieramente. Sin embargo, la vida empezó digamos, a sorprender, ¿verdad? Marzo, sorpréndeme. 2026, sorpréndeme, dirían. Y bueno, entonces tuve que vender una casa para pagar unas cosas e invertir en un negocio para seguir produciendo, ¿verdad? Entonces lo hice y mi estilo de vida pues era normal, no era muy alto, pero ya tenía familia, entonces los gastos eran muy altos, el negocio estaba empezando, entonces tuve que vender otra casa y quemé otra casa, ¿verdad? Entonces de lo que me quedó, pasé unos años ahí quemando los ingresos que tenía, y así pasó con la tercera casa y así pasó con el lote, y llegó un momento en que al final yo dije, bueno, ok, en el 2014 yo había tenido la oportunidad de invertir $15,000 para comprar unas camisetas. 2014, qué buen momento para camisetas que de la selección. De la selección, pues yo tenía un negocio de estampado, entonces llegó a comprar las camisetas y bueno, la Cele está jugando, bueno, va a jugar, está como muy emocionada y la gente como que no le gustaba el uniforme. Entonces yo compré unas camisas y o sea, la inversión la tripliqué. En el 2014 la tripliqué. Nada más a la Cele fue increíble. Y la Cele, o sea, se me acabaron las camisas, no podía vender. Entonces yo decía, ¿dónde compro más camisas? No había dónde. Y la inversión fueron $15,000. Y tripliqué la inversión. Ok. ¿Verdad? Entonces, buenísimo. 2016 ya el negocio había crecido un poquito. Yo estoy más maduro, el negocio está más maduro. Ya yo me había convertido en el de las camisetas. El de las camisetas. Pupi ID se llamaba el negocio y yo tenía la licencia para vender los números de la camiseta de la Cele. Era oficial. Wow. Entonces yo dije, no, Sí, tenía como sus detallitos claro, especiales. Sí. Ajá. Y yo dije, 2018, vamos con todo. Vamos con todo. Y ahora no son 15,000, ahora es cuánto. Yo metí $150,000 en camisetas y... ¿verdad? En cosas ahí para prepararnos para el mundial, porque yo dije, vamos a triplicarlo, ¿verdad? Nos preparamos de esa manera, hicimos la compra, hicimos comprar la camiseta de la selección, otras camisetas, preparamos merchandising del mundial y toda la cosa, alistamos todos los kioscos y la Cele no ganó el primer partido. Las semanas previas estaban muy, ¿cómo se llama? Ojo, estos se dan después de que yo ya había quemado una casa, otra casa y otra casa. Y estaba como, ¿verdad? Claro. No, y solo para hacer esa inversión, o sea, solo para hacer una inversión de 150,000 tuviste que... Fue que me quedaba un apartamento y lo hipotequé. Claro. Eso ahí es donde yo digo que qué bruto, póngale 0, ¿verdad? No, pero es que qué bruto no. Yo siento que todos necesitamos un acompañamiento, una asesoría. Nadie, hasta yo que estudié también administración de empresas y que como que digo, me la sé, podría con algo así. Además, si te fue tan bien 4 años antes. Sí. Obviamente la historia del fútbol no se iba a repetir, la historia de la Cele no se iba a repetir, pero por lo menos la venta eran literalmente unas 3-4 semanas previo al Mundial. Y si la Cele ganaba el primer partido, eran 2 semanas full de ventas y se acababa. O sea, ¿cuántas camisetas eran, más o menos? Eran como 5,000 camisetas en total. ¿Y cuántas se vendieron? Como 500. Sí, entonces, bueno, listo, nos quedaron las camisetas y yo tenía que, bueno, pagar el apartamento, pagar las escuelas, pagar la casa donde vivíamos, claro. ¿Verdad? Entonces, y el negocio después de 2018
empezó como a bajar, ¿verdad? Porque ya la euforia del fútbol había quedado, entonces pasaron unos meses terribles, entonces empecé a quedar mal con la hipoteca del apartamento, empecé a quedar mal con el kinder de los niños, empecé a quedar mal con la esto, y se me vino el mundo encima, ¿verdad? Y fue ahí cuando ya perdí el apartamento y no podía entregarle camisetas estabas retirado del fútbol. al Al banco. toma, me quitó camisetas. Estabas retirado del fútbol, ya no... Sí, ya yo estaba retirado del fútbol. Claro, porque uno dice, mientras uno es jugador, uno sabe que el próximo... Sí, no, y el salario apalanca ciertas malas decisiones. Exacto. Claro. Digamos, dentro de las cosas que va mencionando el Pupi, digamos, como yéndonos para atrás desde que empezó, el tema de que el jugador tenga que tomar la decisión de hacer la investigación de qué banco me presta y esto, vamos a ver, nosotros para cualquier cosa de nuestra vida buscamos el profesional, o sea, hasta para ir al gimnasio buscamos el entrenador, o sea, nosotros pasamos en deporte toda la vida, aún así decimos que no, se nos queda un poquito grande el tema, que venga un coach personal y que me entrene, y para ir al doctor, o sea, todos los sectores importantes de nuestra vida buscamos la persona experta. En esto siempre lo dejamos al azar. Es como, yo leí un libro, el de Padre Rico, Padre Pobre, pero es que Kiyosaki, primero que todo, habla para los Estados Unidos específicamente. Y segundo, que él no va a estar ahí para las inversiones que yo tengo que hacer. El decir que un banco presta solo la cantidad de tiempo del contrato que yo tengo como jugador es ese banco en específico y todavía lo existe. O sea, todavía hay bancos que inclusive uno entra como futbolista y no hay posibilidad de que le presten. Pero dentro de Costa Rica hay otras posibilidades, muchísimos bancos y muchísimas posibilidades que sí. O sea, porque por ejemplo, yo en lo personal y compañeros con los que hemos trabajado en bienes raíces, pues conseguimos un préstamo de 30 años normal que sería para cualquier persona. Porque si al final uno lo ve en los pies del banco, lo que yo necesito es que me paguen. Y obviamente un cliente como el Pupi, si yo le pongo una cuota para 10 años, al final lo estoy estrujando. Y al final el banco no quiere recuperar esa propiedad, lo que quiere es que le paguen durante el tiempo claro, pues necesario. Pero eso lo sabes tú que ya has trabajado con esto y que llevas mucho tiempo siendo experto. Pero a eso es a lo que voy, que ese tipo de decisiones no debería de recaer en el deportista. Claro, debería de caer en la persona que debería ser experta en esa y en la que se sumaría a su equipo de trabajo. Para ese tipo de decisiones. Lo otro, por ejemplo, que yo veo ahí es, ok, al final y al cabo, en el momento en el que el deportista debute, está contra el tiempo. Yo siempre se los digo así, o sea, a los de 18, 20 años, debutó, felicidades que hay, que le corten el pelo y que todo eso, pero preocúpese mucho porque está contra el tiempo ya en ese diseño de la carrera post-retiro. ¿Por qué? Porque en esos 15, Pupi lo dice porque en la época de él tal vez eran hasta menos años. Ahora yo diría que 15 a 20 años de fútbol, bien trabajados. Que obviamente es una curva en la que pues todo sube hasta los 30 años y después de los 30 años todo empieza a bajar, tanto deportivamente como financieramente. Entonces, esa frase de que no es que el deportista se quiebra porque mantiene su estilo de vida una vez retirado, yo no la veo así. El deportista se quiebra porque cuando llega a su retiro no creó nada para sostener su estilo de vida, porque ningún otro profesional dice que a los 35 años, no voy a bajar mi estilo de vida y mi familia antes estaba aquí, ahora viene para acá porque yo no, eso no solo nosotros, porque nos toca, porque no hemos diseñado nada. Entonces al final el haber estudiado, el haber tenido ciertas propiedades y eso, me saca un poco de la mayoría, pero no me da ninguna garantía. Digamos que el caso del Pupi se puede ver así. Lo que, digamos, nosotros, por ejemplo, trabajamos con deportistas es que en el diseño de esa carrera de bienes raíces, los bienes raíces para mí es una inversión que se adecua mucho al momento del deportista activo porque no requiere de tiempo y energía. O sea, lo que ustedes mencionaron en el episodio anterior es clave porque yo no puedo meter al deportista que está en su prime a que esté enfocado en un negocio activo. No se puede. O sea, todos los negocios que vienen para él en ese momento son simplemente capital y solamente capital.
¿Por qué? Porque yo no le puedo dedicar ni energía ni tiempo porque me desenfoco de lo que yo tengo que hacer, que es jugar. O sea, como dice el Pupi, o sea, son 2-3 horas, pero sabes que al final y al cabo es de todo el día. ¿Por qué? Porque sí, son 2-3 horas, pero yo no puedo ir y estar metido en una empresa y estar viendo que mis trabajadores, no lo puedo hacer. Es descansar, es prepararme. Claro. Entonces, en ese diseño de ese momento, yo creo que los negocios que vienen al deportista tienen que ser de ese tipo. Una vez que siento que el deportista va entrando en su curva de descenso, pero que obviamente está tal vez con su último buen contrato, ahí el deportista, diría yo, que va tal vez en contra de lo que normalmente han dicho, como estudien y esto. Yo diría, un deportista a los 20 años, yo personalmente diría, no tiene necesidad de una carrera universitaria. ¿Por qué? Para mí, por 2 razones. Número 1, el título se va a oxidar. O sea, uno a los 20 años se gradúa de arquitectura y a los 35 hay empleo y le dicen, vuelva a estudiar, porque ese título ya pasó hace 10 años. Y lo otro es, a los 30 años ya yo he vivido ciertas experiencias que puede ser me hagan estudiar algo diferente a lo que pensé a los 20 años. Y es normalmente cuando ya mi retiro se avecina y yo voy a usar eso para dedicarme para esto que decidí de una forma más madura, pero si lo vemos desde un punto de vista psicológico, a los 30 años es donde el cerebro maduró totalmente, llega a su etapa, digamos, biológicamente más inteligente para el largo plazo, se desarrolla corteza prefrontal y uno dice, pues pucha, ya me siento más maduro para tomar decisiones. Entonces, yo diría, normalmente a los 30 años un futbolista no estudió y me va a decir, no, Fran, yo no estudié eso, ya no, estudian los de... No, creo que es una muy buena edad para empezar a una carrera universitaria y ahí pues irla relacionando a este retiro. Es todo un plan, digamos, que parece un poco complicado y eso, pero uno lo va ajustando un poco. Y lo último, lo que menciona esto de all-in a un negocio, normalmente pasa mucho, no solo al futbolista, a cualquier emprendedor. El emprendimiento de inicio, digamos, si es bueno, siempre da, porque está ahí corto, las ventas no son de 5,000, son de 500 y me da. Y yo duplico la plata y triplico la plata, pero en el momento en que quiero dar ese paso a prácticamente, también lo menciona aquí Kiyosaki en sus libros, a ya no ser prácticamente mi propio jefe emprendedor, sino que ya quiero ser empresario, es donde los emprendimientos quiebran. Es lo que pasa ahí, porque ya no es lo mismo venderle a 500 personas que venderle a 5,000. Entonces, eso ligado que al final y al cabo, la decisión la hacía el Pupi solo en sus proyecciones y en su... Entonces, eso puede pasar. Y obviamente, como él viene mencionando, si voy quemando mis bienes raíces, que al final deberían de haber estado ahí y no mezclarse, porque al final mi casa no puede ser como mi medio para un negocio tradicional. Debería de los bienes raíces en lo que diseñamos, simplemente mantener mi estilo de vida y que yo en el negocio que quiera hacer esté totalmente tranquilo de que si da, pues todo es positivo, pero mi estilo de vida me lo está pagando los bienes raíces. Claro, bueno, nos acaban de dar una cátedra de cómo llevar una carrera profesional y que no nos pase lo que a la mayoría nos pasa y es quebrarnos. Pero vamos por partes. Yo quiero que vayamos al inicio. Fran, me encanta la manera que hablas porque hablas con mucha pasión. Se nota mucho que este tema es lo tuyo. Me da risa, me da mucha risa y lo disfruto porque pues se adelantó a muchas de las preguntas que tenía. Pero quiero que hablemos... ¿no? No, y no hubo script, que es lo peor de todo. O sea, no le di ni preguntas, no le dije que tú ibas a hablar de Padre Rico, nada. Pero es que él se ha leído todos los libros habidos y por haber de esto. Pero bueno, quiero que hablemos un poco ya como futbolistas, te salgas como un poquito ya ese rol de experto, porque tú te sales de la media. Esa es la realidad. Tú te sales y hasta tú te sales de la media. O sea, nosotros sabemos que nuestro perfil como futbolista se salió completamente de la media y que la mayoría de nuestros compañeros no estudiaron casi que ni siquiera la primera carrera. O sea, nada. Realmente a nosotros... ¿Desde qué edad dirían ustedes que uno es deportista de alto rendimiento cuando uno es proyección a profesional?
desde los 15 años. 15 Yo diría que desde los 12 años uno todos los fines de semana tiene sus partidos, uno tiene viajes, que si hay un partido a uno le dan permiso, que porque uno va a ser el próximo Messi. O sea, realmente el deportista de alto rendimiento empieza ese deporte desde muy, muy joven. Entonces el estudio pasa a un segundo plano. El estudio incluso del colegio, estoy hablando de la escuela, de esas cosas. Ya uno, toda la familia le tiene la fe a ese chiquito nos va a sacar de pobres, nos va a llevar a la gloria, nos va a llevar al Barcelona y tiene que jugar. El deporte no se preocupe, mijito, yo le ayudo con las tareas y siento que uno llega sin muchas armas a enfrentarse con la vida real. Y uno como deportista, uno está siendo dirigido desde que tiene memoria. Entonces llega el retiro y bueno, ¿y ahora quién me dice qué tengo que hacer? Ahora lo que tú cuentas es más común de lo que uno pensaría. Yo he escuchado varios exfutbolistas que me dicen, yo entré en un colapso cuando me retiré, que mi cuerpo solamente como funciono me estaba pidiendo entrenar de la misma manera. Entonces yo quiero que hablemos un poco de la educación en los jugadores. A los jugadores siempre les dicen, no, vaya y estudie, es muy importante, pero realmente es así. Los dirigentes, el cuerpo técnico quiere que uno estudie, que uno complemente su fútbol con estudio, o realmente eso no sucede. ¿Cuántos futbolistas son estudiados? ¿Cuántos futbolistas terminan una carrera? No sé el dato, pero... No, en tu experiencia, tus compañeros. Bueno, en mi generación de 25 éramos 2 o 3 que terminábamos los entrenamientos, nos íbamos a estudiar. 2 o 3 de de 30. 25, digamos, es el dato que es menos de un 10%, digamos, que termina una carrera universitaria. Yo me acuerdo que cuando estaba en Saprissa, en el Prime, yo terminaba de entrenar a las 11:30 de la mañana en Saprissa, y agarraba mi carro y me iba para San Pedro, que yo estaba en la U Latina, y gracias por el patrocinio. Y llegaba, almorzaba en la soda de la universidad y entraba a las 2 de la tarde. Yo estaba, y Frank aquí iba a saber, y vos está bien, está soleado uno, está cansado, uno necesita hacer siesta, o sea, su cuerpo necesita descansar. Y yo llegaba a las clases, entraba a las 2 de la tarde y estaba, ¿verdad? Sí, que ponía atención y no ponía atención y tal vez el profe o la profesora era como muy aburrida, por decirlo así, y me dormía. Bueno, no me dormía, pero no ponía atención. Estaba de 2 a 5 de la tarde. Y yo quería sacar la carrera rápido. Al final duré 13 años sacando la licenciatura. Bueno, bachillerato y licenciatura, pero bueno, al final la saqué. Yo me matriculaba de 2 a 5 y de 6 a 9. Entonces, realmente yo lo hacía, no sé ni por qué lo hacía, porque no me estaba dando, como decía Frank, ningún dividendo y no me iban a contratar. Es más, yo me retiré y nadie me contrató por lo que yo estudié. Es por lo que yo he creado. O sea, por lo que yo soy emprendedor y todo eso, que he aplicado lo que aprendí en ese momento, pero nadie me contrató porque tengo bachillerato o licenciatura en marketing. Y el punto que quiero decir es que los ojos del entrenador hacia un jugador que estudia, a nivel de persona, te felicito. Muy bien, admirable. A nivel de entrenador, como ojos de entrenador, como jugador, este man se va rápido porque tiene que ir a estudiar. No comparte con el grupo porque está estudiando. Cree mejor que los demás. Se cree que es más inteligente que los demás. No está metido, ¿verdad? Entonces te ven como el rarito. Yo siempre contaba a mis papás y a mis amigos que yo era el pipi en el equipo, ¿verdad? En el equipo, porque usted sabe que el fútbol se crece en estratos sociales ahí, medios, bajos y toda la cosa. Pero mi papá me dio el privilegio de estudiar en un colegio privado.
Y cuando llegaba al colegio privado era el chata, la rata, ¿verdad? Ay, Porque claro. venía a jugar con los, ¿verdad? Con estar con los del equipo. Entonces hablaba, se me salían palabrillas ahí del equipo Claro. y entonces mis compañeros se O sea, quedaban no así. encajabas en ningún lado. Y de acá yo era demasiado correcto, demasiado pipi, ¿verdad? Entonces, puchica, vieras qué difícil se me hizo, ¿verdad? Y yo tuve que balancear esa vida y llevarla. Yo creo que ahora es un poco distinto, pero sí, o sea, creo que no se ve bien, no es que no se vea bien, creo que sí hay cierto, se juzga un poco al jugador diferente que estudia versus al que no O estudia. sea, lo que voy es que este podcast es diferente porque nosotros hablamos con la voz de la experiencia y nosotros sabemos que a través de los medios, los dirigentes, los entrenadores, en una entrevista te van a decir, sí, que mis jugadores estudien, que que mis jugadores hagan esto. Me parece increíble, es que esto es importantísimo, pero de cara para adentro es otra cosa. Y la presión que le recae a un jugador que decide hacer algo diferente en las canchas le quita minutos de juego y lo pone a prueba diferente. Correcto, correcto. Sí, de igual forma, a mí me pasó igual. O sea, realmente el terminar mi carrera en medio a prácticamente estar haciendo el debut y ya estar en carrera universitaria, a mí me mandaban en la liga a hacer cualquier anuncio que había, de las becas, de todo me mandaban. Pero ya meramente deportivo, no le gustaban un permiso, no les gustaba darlo jamás en la vida. Yo tuve charlas en el camerino donde tal vez una época mala del equipo, que yo tal vez ni tenía que ver porque yo ni estaba jugando en ese momento, apenas como que entrenaba eso. Y yo recuerdo, digamos, compañeros en ese momento de mucha experiencia, sacar el tema de que, por ejemplo, Fran está súper desenfocado porque se va rápido, porque tiene que estudiar y eso. Y yo, al desenfocado, o sea, estoy estudiando dentro de lo que para mí era lo normal, o sea, llevar mi carrera universitaria. Yo creo que eso no ha cambiado. O sea, el entrenador, especialmente yo digo el del Antiguo Testamento, ese quiere que el jugador se dedique a ver partidos de fútbol en las tardes en la casa, a ver los programas deportivos, a ir a entrenar y dedicarse a 100% a eso. El gerente lo quiere igual, el representante lo quiere igual. ¿Por qué? Porque al final y al cabo lo que yo quiero es vender un producto. No quiero vender un producto intelectual, quiero vender un producto deportivo. Entonces, obviamente, yo lo veo un poco, digamos, hoy en día un poco tal vez más integral y yo digo, la preparación, tal vez no de una carrera universitaria, por eso lo dije antes, como no es tan necesaria empezando, pero por ejemplo, manejar un idioma, como por ejemplo el inglés, cuando mandan un jugador, por ejemplo, a otro país y el no poderse comunicar, muchas veces dicen, sí, es que normalmente el jugador va y vuelve y tal vez que lo tratan de juzgar de una forma deportiva, pero ¿cuántas veces un deportista no se devuelve simplemente porque no se siente bien? Y no se siente bien porque no puedo hablar con mis compañeros, porque no puedo hablar con absolutamente nadie, porque al final el representante me mandó a un lugar que tal vez no es el país idóneo para vivir, pero pues ya el representante se ganó su comisión y sigue viviendo aquí en Costa Rica y él es el que pasó de ganar 400,000 colones a irse a ganar $5,000 y uno dice, el jugador en ese momento lo ve como un cambio exponencial en su salario, pero uno sabe que tal vez no vale la pena irse a un sacrificio así por $5,000, pero pues, nunca lo ha tenido y entonces... ¿Quién quiere que el deportista se desarrolle un poco más integral? Nadie. Nadie. Absolutamente Ese nadie. es el problema de que el fútbol sea el deporte más importante del mundo y de que haya tanto dinero en él, que las personas quieren su tajada, que las personas quieren ganar mucho dinero. El equipo quiere vender el joven que los va a sacar de la ruina, el agente quiere su porcentaje y un jugador sin educación es más fácil de controlar y de manipular. ¿Qué pasa? Sí, tal vez vas a ganar un poco más en ese momento, pero no nos olvidemos que los jugadores son personas y que van a seguir siendo personas post-retiro. Entonces, la mejor inversión que uno puede hacer en uno mismo es invertir en educación,
en un buen acompañamiento, que las personas que estén a mi alrededor sean las correctas. A eso me refiero, a un agente, a que mi familia no me distraiga. ¿Cuántos jugadores vemos que son asesorados por sus tíos? Lo que hablábamos en el episodio pasado. Ese experto que tú dices, como pues se convierte en el primo, en la esposa que quiere poner un lugar de uñas y más bien trae más dolores de cabeza que realmente inversiones como tal. Entonces creo que el acompañamiento es lo más valioso. Ahora quiero hablar un poco de ustedes que consideran que hace que un chico de 20 años, a ver, voy a parafrasear porque esto tiene que funcionar. ¿Por qué creen que un jugador que recién empieza a ganar dinero, a ver dinero de verdad a los 20 años, empieza a vivir como un rockstar? Empieza a vivir con, gastando muchísimo dinero, más del que alguna vez había visto. Yo tengo la respuesta a eso facilísima. ¿Cuáles son los roles a seguir en su equipo? De los que tienen 30, 35, que ya se ganaron todo el montón de plata. ¿Qué carros manejan? Sus peers, sus compañeros. ¿Con qué relojes llegan? ¿Con qué tenis llegan? ¿Con qué ropa llegan? Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer el de 20 años? Apenas se gana un montón de plata. Ser como los de arriba. Y entonces esa presión es la que te hace cometer, y el gastar dinero, y tal vez Frank que lo puede hacer, es emocional. O sea, usted se justifica automáticamente cualquier compra. Es que yo la puedo porque necesitaba esto y porque me veo mejor y porque no sé qué. Y el jugador llega y de pronto otro gana $500 y pasa a ganar 10,000, 15,000, 20,000, 50,000 dólares. No lo valora, no sabe lo que es el dinero. Entonces, no lo valora. Y al no valorarlo, lo gasta como si fuera, ¿verdad? Que nunca se fuera a acabar. Pero es que ellos empiezan fijándose en el jugador que está ahí. Y por ejemplo, si va a la generación del Pupi, era ver los jugadores de ahí. El problema actual, que magnifica este problema que menciona el Pupi, es que ahora la comparación es, yo puedo ver el estilo de vida de Lamine Yamal. Messi, de Lamine Yamal, lo puedo ver en todo lo que hacen el día. Antes ellos no tenían eso. Correcto. Entonces al final la comparación sí era con el que ya está, pero en mi equipo. Entonces pues que la distancia no es tan larga, pero ahora la comparación es tan global que lleva a todavía más gastos. No hay jugadores que totalmente llegan desenfrenada. como llegan los jugadores del Barcelona a sus partidos y uno les ve unas maletas, bultos, zapatos, cadenas y obviamente. Sí, pero ese gana $250,000 por semana. Exacto. El de aquí gana 5,000 y quiere llegar Quiere verse igual. ¿verdad? Y compra lo mismo que compra él. Pero, ¿me entiendes? Él gasta 5,000 versus un salario de 10,000 versus el otro que gasta 5,000, pero se gana 250,000. Sí, claro. ¿Entiendes? Entonces... Hablemos de un tema que es un poco polémico y es: las mujeres pueden ser la ruina de un futbolista. ¡Ay! Una de las mejores inversiones, una de las mejores inversiones que puede hacer un futbolista es casarse con la mujer adecuada. ¿Y cómo la encuentro? En el lugar que es duro. No solo para Es futbolistas, duro, eso. es duro. Pero Sí, hablemos es para de cómo, todos. hablemos de cómo una mujer puede acabar no solo con la carrera activa de un jugador, sino con el retiro y puede dejar a una persona en quiebra. A un jugador que ganó más de la media de una persona normal. Ojo, lo que voy a decir. La sigo buscando. Estás poniendo a la mujer como la mala Sí, no. ¿verdad? No. Y no es así. Puede ser que uno esté tremendamente enamorado de esa mujer y no quiera complacerla, ¿verdad? Entonces usted crea una dinámica con esa mujer y entonces usted hace decisiones inconscientes, decisiones mal pensadas, financieras, para complacer a tu mujer por la que quieres ver libre, feliz. Entonces, claro, yo estoy entrenando, yo estoy viajando por los partidos, pero mi esposa se queda en la casa, entonces me dice, qué aburrido. Entonces uno dice, bueno, toma esta tarjeta y andate para donde sea. Entonces, ¿verdad? Y ese tipo de cosas, uno las hace para complacer a las mujeres, para que estén felices, porque lo están acompañando en el sueño de uno. Tal vez no son malas,
probablemente el hombre detecta cuál es la que viene y se guinda directamente a la yugular. Pero las que uno termina llevando a otro país es porque uno considera le vio algo bueno, ¿verdad? Eh, pero definitivamente yo soy uno que dije, yo no voy a gastar nunca, mujer, nunca voy a gastar no sé qué. Y yo me enamoré de una chiquilla, yo jugaba en Australia y me enamoré de una chiquilla en Nueva York. Entonces cometía tonterías. Tenía 2 semanas libres en Australia, compraba un tiquete en primera clase de Australia hasta Nueva York. Me gastaba $8,000, $7,000 en un tiquete que duraba 24 horas, bueno, 16 horas en viajar. Estaba con ella 5 o 4 días y me devolvía, ¿verdad? Y eso lo hacía 2, 3 veces. Y allá tenía que ir a un hotel, tenía que Claro. comidas. Entonces, no era que ella me sacaba la plata, es que yo de baboso, ¿verdad? Sí. Tomabas Por malas una mujer decisiones. tomaba una mala decisión. Entonces, no me ponga mal a las mujeres. Que... No, Sí, no, si yo soy una mujer de futbolista, o sea, No, pero digo yo las que... yo soy de las buenas inversiones, o sea. Sí, pero ese es mi punto de vista, sí. Sí. no, pues yo lo comparto total, o sea, siento que la mujer no es la villana, digamos, de estas cifras que se pueden dar. Mencionaba, por ejemplo, Kiyosaki, que un síntoma de que una persona va a entrar en quiebra es divorciarse a los 40, 50 y conseguirse una de 20, 25. Era como un síntoma muy común de personas que van a entrar en quiebra. Y normalmente es porque, o sea, la compañera de vida en este caso, pues está con el estilo de vida que la persona diga. O sea, al final y al cabo, si por ejemplo a la casa solo trae dinero el deportista, en este caso hombre o mujer, puede ser al revés, no importa, se va a adecuar al estilo de vida que uno tenga. O sea, si el pupi en ese momento dice, yo no vuelo, no vuela. O sea, y si vuela en clase normal, pues le tocará viajar o no. Y pues tal vez ahí se hubiera ahorrado Unos cierta pesitos. platita. Pero, por ejemplo, el divorcio de Jordan, al tener que sacar, digamos, de su fortuna en ese momento como deportista, $168 millones, Tiger Woods, $110 millones por un divorcio, ahí es donde se alarman las personas y dicen, no, pues es que la mujer lo deja en ruina. Pero podría ser cualquier persona. O sea, el divorciarse es eso. O sea, es financieramente de forma individual, pues es gastar mucho, mucho dinero. Es Entonces, otro negocio, no las Sí, exacto. yo no te lo recomiendo, la verdad. Bueno, bueno, hablemos un poco del retiro como tal. Los jugadores tienen un trabajo atípico que no mucha gente tiene. Y normalmente las personas, digámoslo normales, no futbolistas, tienen sus seguros, pagan sus parafiscales. Bueno, no sé cómo se llamen eso, pero son cosas que el gobierno le obliga a las empresas para que saquen para el momento en el que un empleado está desempleado, para el momento del retiro, para el momento en que el empleado quiere invertir en una casa. Esas son cosas que no pasan en el fútbol y que son contratos tan cortos que a veces muchas de esas cosas no se ven. Incluso los días libres. La gente dice, no, es que ser futbolista es lo máximo, viajan por todo el mundo. Bueno, ¿cuántos países realmente conocen de todos los que viajan? O sea, realmente la vida de un futbolista, la carrera de un futbolista es atípica. Entonces yo pregunto, ¿el futbolista está asegurado? El futbolista está asegurado para cuando se retire, no apenas se retire del fútbol, sino cuando llegue su vejez. El futbolista tiene en qué caerse muerto cuando no pueda ni siquiera, no sé, levantarse de una cama. No, bueno, hay modelos que están, las asociaciones de jugadores profesionales están tratando de emular el modelo de Inglaterra. En Inglaterra tienes un salario base mínimo por ley que tienes que ganar cuando te conviertes en jugador profesional. Es bajísimo, 12,500 libras por semana. Son como 60,000, $70,000 al mes. Súper Bajísimo, bajo. pobrecitos. Entonces, pero de eso no lo recibes todo, sino que te quitan los impuestos y además te quitan un porcentaje durante toda tu carrera que va para un fondo que se invierte, que cuando usted se retira, le dan ese dinero, ¿verdad? Se lo dan en dinero en tractos. Es como Sí, como... Sí, el modelo tradicional de modelo pensión. tradicional de una pensión, exactamente.
Solo que aquí en Costa Rica no nos van a pagar nada de pensiones, ¿verdad? Pero el futbolista en Inglaterra sí tiene esa suerte de recibir eso. Uno de los que recibe esto es Wanchope, que cumplió con ciertas cuotas. Y no sé si recibirá o no, pero creo sí hoy, pero sí sé que antes sí recibía. Bueno, estamos hablando de uno de cuántos futbolistas. Sí, o sea. Entonces se está trabajando, creo que aquí la Asociación de Jugadores, que para mí ha dejado de hacer un montón de cosas buenas, debería meterse más en eso, ¿verdad? Porque es responsabilidad de ellos. Es una asociación que se tiene que encargar de cuidar y velar, porque con los jugadores que terminan en mayo, junio y no tienen equipo, tienen que vivir, tienen que generar. Y ahí es donde tiene que entrar la asociación. Y no veo que hagan nada en lo absoluto. Y eso es un reclamo para ellos, ¿verdad? Para que le pongan atención. Una queja. Pero sí, no existen. ¿Tú, No existen pensiones. ¿Tú hiciste algo con las pensiones durante tu carrera como futbolista? Yo saqué un seguro de vida. Tenía un seguro de vida. Tenía... Bueno, sí. yo también. Sí. ¿Tú, Francisco? ¿Qué opinas? Pues no, o sea, sí poniéndolo acá en este país, para las personas normales que sí, digamos, tienen las cuotas necesarias para pensionarse, está en duda en el mediano y largo plazo ese tema de las pensiones. Para el futbolista es imposible por el camino normal. En Inglaterra, por ejemplo, lo que menciona el Pupi, al final ya es una decisión de saber que tantos deportistas están entrando en quiebra que o se los quitamos obligados o igualmente van a gastar de todo el dinero. Entonces fue una decisión casi que de una persona que sabe más y que dice, pues hay que hacerlo sí o sí. Acá pues no se ha tomado. Lo que menciona el Pupi, este tema, por ejemplo, del seguro de vida, es un producto que tal vez se puede mezclar un poco porque hay algunos tipos de productos que pueden servir de pensión mezclados con seguro de vida y que puede servir como esa pensión que no va a tener el futbolista mediante la caja normal y que es un monto accesible dentro de un promedio de $250 al mes que puede crear una pensión para la pensión social, que es cuando el jugador llegue a los 60, 65 años. Yo creo que o sea, acá no nos van a escuchar, estoy segura, solamente futbolistas profesionales y creo que es algo que tenemos que pensar todos porque el retiro, las cajas de pensiones de todos los países, en mi caso en Colombia, yo no sé si vaya a estar viva cuando yo me retire. Y creo que es muy importante y ahora en las nuevas generaciones cada vez le perdemos como miedo a la vejez y la vejez es algo que hay que tenerle miedo, hay que prepararse, exacto, hay que saber que uno necesita vivir de algo y que probablemente no va a ser por el gobierno. Entonces creo que ustedes si tienen la posibilidad de asesorarse para poder tener un retiro digno, por decirlo así, que uno le vaya a entrar una platica cuando uno no pueda producir, no se pueda levantar en las mañanas a trabajar, a jugar, a hacer lo que usted sabe hacer, que lo haga. Muchas gracias por vernos, suscríbanse, síganos. Este podcast fue presentado por Creo Fútbol, quien hizo posible estos episodios y nada, síganos en nuestras redes sociales para más contenido de lo que realmente pasa en el deporte, en el fútbol profesional.